Lectura del libro de Satanás y el problema de la maldad, traducción editorial Vida Sondervan. A partir de la página 41 damos inicio a la lectura. Y en el hombre como en los ángeles, Dios ha puesto el poder de elección, porque los ángeles son seres racionales, de modo que los que viven en obediencia puedan poseer con justicia lo que es bueno, dado por supuesto por Dios, pero preservado por ellos mismos. Por el otro lado, los que no han obedecido no se verán con justicia en posesión de lo que es bueno y recibirán merecido castigo, porque Dios no derramó sobre ellos amorosamente lo que era bueno, sino que ellos derramaron menosprecio sobre su supereminente bondad. Para Ireneo, la voluntad providencial de Dios es clara e inequívocamente buena. No hay misterio en cómo la voluntad de Dios puede estar detrás de niños enterrados por un deslizamiento de tierras o raptados. En su opinión, esta bondad se refleja en el hecho de que Dios les dio a los humanos y a los ángeles el don de la libertad. Pero para Ireneo, este don involucra un elemento de riesgo. Eso quiere decir que los seres racionales tienen la capacidad de funcionar conforme al designio providencial de Dios o no. Para Ireneo, este riesgo no compromete en ningún sentido la soberanía de Dios, porque ni Ireneo ni ningún otro teólogo antes de Agustín definen la soberanía de Dios meramente en términos de control. Muchos de estos primeros autores razonan explícitamente en contra de esa idea. Por eso Ireneo, perfectamente consecuente junto con otros padres apostólicos, afirma que el Creador es omnipotente, aunque él no siempre se sale con la suya. Las cosas, las cosas salen mal, a veces muy mal. Y cuando eso sucede, estos primeros padres no buscan una razón divina que lo explique. El gobierno moral de Dios. Orígenes expresó claramente este entendimiento de la soberanía y el libre albedrío, en respuesta a la afirmación de los paganos de que todo lo que ocurre en el universo, ya sea obra de Dios, de los ángeles o de otros demonios, está regulado por la ley del Dios altísimo. Orígenes argumenta, esto es incorrecto, porque no podemos decir que los transgresores siguen la ley de Dios cuando ellos la infringen, y las escrituras declaran que no solo hombres impíos los transgresores, sino también demonios impíos y ángeles impíos. Cuando nosotros decimos que la providencia de Dios regula todas las cosas, expresamos una gran verdad si atribuimos a esa providencia solo lo justo y recto. Pero si le atribuimos a esa providencia de Dios todas las cosas sin importar lo injustas que puedan ser, ya no es verdad que la providencia de Dios regula todas las cosas. Lo que quiere decir que la ley de la providencia divina es una ley moral, no una ley determinista, sino que Dios regula todas las cosas. No es lo mismo que decir que Dios controla todas las cosas. Más bien, el gobierno de Dios es consecuente con la preservación del libre albedrío en todas las criaturas racionales. Por esto, la soberanía de Dios regulará todas las cosas no mediante el control de los sucesos, sino imponiendo una ley moral en ellos, tal como que el pecado tiene consecuencias. Si la soberanía de Dios incluyera en realidad el pecado, Orígenes razona, entonces ya no sería más una norma moral, es decir, ya no sería cierto que la providencia de Dios, moralmente definida, regula todas las cosas. Déjenme ver si termino ya aquí. Solamente para hacer referencia acerca de quién es Orígenes. Orígenes fue uno de los importantes, vamos a decir, apologistas posteriores del siglo II, ya entre el siglo III y IV, junto con otros. Orígenes que, por ejemplo, se reconoce como un académico, como un apologista, como un importante apologista del siglo III. Esto es importante decirlo. Aquí estoy mostrando esto que es de un diccionario de la Iglesia Cristiana Primitiva, hecho por Berkot. Aquí está Berkot, en la página de Cristianismo Primitivo, se puede ver.
también de Berkot, de cuando el cristianismo era nuevo. Aquí está esta parte que habla de orígenes, ¿no? Si se puede ver, aquí está. Y la siguiente fuente que refiere Ireneo es no es cortesía, es contra los herejes, hecho por Ireneo, y esta es la parte que refiere Boyd, que habla acerca de la libertad. Dice que como a los ángeles otorgó el poder de elegir. Es la parte que refiere Boyd en la página 41. Cómo Dios da tanto a los ángeles como a los seres humanos el poder de elección. Estoy yéndome rápido por la razón de que esto que tenemos aquí, primero, no tengo todavía mi programa de edición y eso me hace correr pero rapidísimo, porque con el programa que tengo para capturar en pantalla y grabar todo lo que estoy leyendo, bien lo que yo esté haciendo, debe tener un cierto volumen en megabytes. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Como lo dice esto por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No estamos siendo fundamentalistas, y pese a que yo, por ejemplo, soy evangélico, no quiere decir que yo me voy a cerrar a decir, ay, nada más voy a leer lo evangélico, nada más voy a leer lo católico, voy a leer una tal o cual parte. Creo que la parte de cuando uno está acostumbrado a la ciencia es que, mira, toma la verdad de donde venga, eso es lo más importante que quien la diga es la verdad de donde se diga, y es lo que hay que tomar. Esto es por parte de la cortesía del Episcopado Mexicano. Lo otro es por parte de unos anabautistas menonitas que hicieron estos libros, que es Los primeros cristianos y sus primeros escritos, el otro cuando el cristianismo era nuevo, y este es el diccionario de la iglesia cristiana primitiva. Esto lo hizo Berkot. De alguna manera él, como yo, tuvo que ver y simpatizó con el movimiento menonita. Yo simpatizo con el movimiento por respeto al movimiento menonita. No voy a decir soy menonita, no, para nada. Yo sí, durante un tiempo estuve reuniéndome con la iglesia menonita, pero yo me refería ahorita a mis primeros inicios como cristiano evangélico, y eso fue un poco más carismático, fanerótico, diría un biblista que yo conozco, de fanerosis, de manifestaciones del Espíritu Santo. Y bueno, quiero yo terminar ahorita con esta parte para poder ir al comentario propio. Este comentario tiene que ver con respecto a referencias. Bien, pues bueno, como vimos en el comentario de referencias, vimos que en sí tendría que actualizarse la cosmovisión cristiana primitiva. Este fue el problema que atravesó la iglesia cristiana para cuando estuvimos en el siglo IV con San Agustín. Por eso San Agustín se acostumbra a decir que es un gran filósofo y teólogo, porque al final él trató de poner al día este pensamiento que estamos viendo del cristianismo primitivo, no sin antes darnos cuenta que él optó por cierto determinismo que en cierta forma los filósofos griegos ya tenían. Pese a ello, entre la cosmovisión cristiana primitiva y la cosmovisión cristiana que fue adaptada a la filosofía, San Agustín prefirió, conforme a neoplatonismo, optar por un determinismo. Decir lo que vimos que criticó Ireneo, criticó Orígenes, cómo ver los acontecimientos de la vida como si estuvieran controlados por Dios. Esto no fue la cosmovisión de la iglesia cristiana primitiva. No es que Dios controle las cosas para que ocurra o deje de ocurrir algún percance cósmico. Esto no es así. La regulación cósmica es solamente que Dios forma un cosmos tal que pueda haber libertad autodeterminante y o libre albedrío. En este sentido, que pueda haber posibilidad, que pueda haber opción, que pueda haber entropía o bien una densidad de probabilidad, viéndolo desde el punto de vista mecánico cuántico. Eso es una expresión de Dios. Para el cristiano primitivo estaría feliz en encontrar que existe el indeterminismo mediante la densidad de probabilidad
de una onda mecánico-cuántica. Sería decir, ven, esto fue lo que yo dije. Nota, eso para un cristiano primitivo que no haya atravesado a San Agustín. Para San Agustín, para el cristiano calvinista, para el cristiano agustino es meterle problemas, es decirle, oye, ¿y ahora en qué Dios debo de creer? Porque el Dios en que yo creía era el Dios que tenía propósito para todo lo que me acontecía en la vida. Todo lo que acontece en mi vida debe tener un propósito. Ahora no lo tiene. No, porque nosotros pensamos que había propósitos donde no necesariamente los apóstoles ni Jesucristo lo enseñaron. Este es el problema que tenemos en la cristiandad contemporánea, y fue lo que intentó resolver Luis de Molina y lo que intenta resolver el teísmo abierto, y también Voigt lo está abordando en su libro para darnos una nueva cosmovisión diferente a la que hemos tenido por siglos todo el cristianismo. Y eso lo vamos a ver, eso de hecho